alguna época, hace unos cuantos años, no te voy a decir cuántos, siempre yo me preguntaba cuando iba a un evento y a uno le decían, en una palabra defíname, ¿quién es usted? Y entonces la gente contestaba, soy honesto, transparente, soy esto, bueno. Y yo siempre decía, pero esa sola palabra no nos define en total. Y hace más o menos unos 6 años, diría yo, logré encontrar una palabra que a mí me identificaba. Y tal vez te vas a reír de esto, la palabra es mapalé. Y para quienes probablemente no están familiarizados con eso, mapalé es un baile africano que surge con mucho énfasis en Colombia por allá en 1600, cuando llegaron los esclavos a Cartagena. Y allá empezó ese baile, y ese baile tiene ese nombre por un pez que se llama mapalé, que cuando lo sacan del agua, para sobrevivir, se mueve muchísimo. Entonces, para mí, mapalé era la palabra clave que me define a mí como Miriam. Y te voy a decir por qué, porque mapalé es movimiento. Hay quienes lo definen como un motor natural que realmente confirma la belleza, que consiste en captar un poco lo que las almas dicen, pero a través de las formas, a través de sus expresiones. Entonces mapalé es movimiento. Y yo decidí que mi palabra era mapalé. Y en cada una de sus letras encontré lo que yo soy. Para mí, la M de mapalé es sobre todo el orgullo de ser mujer y de lo que nos ha tocado desde mucho antes, desde que uno empezó profesionalmente y en su vida personal, lo que significa ser mujer. Ser mujer en un escenario de productividad donde teníamos que lograr penetrar en las posiciones y lograr realmente llegar a las posiciones que logré. No era fácil por ser mujer, pero además madre. Soy madre de 3 hijos y eso me identifica enormemente y me parece que es el rol más hermoso y más grande que tengo hoy en día. Y aprendí últimamente algo con la M, y es que yo como mujer debía ser metainteligente, es decir, entender cuál era mi valor en la vida, qué era lo que yo realmente le aportaba a este mundo y poder amar eso que yo aportaba, porque al final ese era mi gran valor. Y no me voy a extender mucho en esto porque quién sabe dónde llego, pero siguiendo con las letras de mapalé, la A hoy, en este momento, tiene un significado importantísimo. Soy además abuela, tengo 3 nietos, pero para mí la A siempre significó, desde hace muchos años, cuando tomé esta palabra, significó alegría, el ser alegre en todo lo que hago. Y eso a mí me identifica mucho, y el ser abierta a recibir y aceptar la voluntad de Dios en mi vida, que eso para mí ha sido muy importante. La P significa pasión, soy una apasionada de lo que hago, y ese para mí es uno de los grandes mensajes que le doy siempre a todos los que me rodean, y es: ama lo que haces, apasionate por lo que haces, porque en la medida en que tengas pasión por lo que hagas, en esa medida serás exitoso. La A que aprendí últimamente y que tal vez después puedo tener la oportunidad de contarte mi experiencia con el COVID, la A que aprendí del amor a Dios, a mí mismo y a mi prójimo. Y esto parece que fuera solo de la religión cristiana, pero no, es una ley de vida. Tienes que amarte a ti mismo y tienes que amar a quienes te rodean. Algo que me identifica es la L de líder, de liderazgo, de levantarme permanentemente, de liderarme a mí misma. Sobre todo, siempre busqué liderar mi propia vida, que es una de las formas que también nos conduce a lograr nuestros sueños, entendiendo cuál era realmente mi valor. Y la E de energía. La energía y el entusiasmo tiene que ser algo que mantengamos vivo permanentemente. El entusiasmo por lo que hacemos, el tener energía, el irradiar energía y despertar energía. El encuentro, y hoy para mí es energía que viene y que vuelve a Dios. Es una energía que fortalece mi espiritualidad. Y esto para mí ha sido importante. De tal manera que si me preguntas quién soy yo, te tengo que decir, soy una mujer por encima de cualquier cosa, mamá, soy abuela, soy amiga
Para mí la alegría es fundamental en la vida. Soy una mujer con mucha pasión por lo que hago, con mucho amor a Dios, y procuro, y este es el camino en el cual estoy, de poder realmente liderarme a mí misma, liderar mi propia vida, y eso ha sido lo que me ha pasado durante todos estos años de ejercicio profesional y desarrollo personal. Y por supuesto soy una mujer con mucha energía y que tengo mucho entusiasmo por la vida. Eso soy. Mira, yo nací en un pueblo de Bolívar que está a orillas del río Magdalena, uno de los puertos más importantes sobre el río Magdalena, que es Magangué. Magangué, en el departamento de Bolívar. Yo nací allá, mi padre hacía su medicatura rural allá y me crié en Cartagena. Desde los 6 meses más o menos llegué a Cartagena y bueno, me crié toda la vida en Cartagena. Yo estudié ingeniería civil y básicamente mi expectativa cuando estudié ingeniería civil, la estudié en Bogotá, era pues dedicarme a vías y carreteras. Yo soñaba con ser monitora de vías y carreteras, pero la vida me mostró otro camino muy diferente. Por casualidad entré al Instituto Nacional de Salud a hacer mi primera gran obra civil, que fue la auditoría de toda la obra del bioterio, donde tenían los ratones y hacían investigación y experimento. Digamos, estuve como ingeniera donde hacía básicamente la auditoría de la obra. Ahí tuve mis primeros pinitos y entendí que ese tema de estar en obra por muchas razones no era lo mío. Y ahí tuve contacto con el Laboratorio de Higiene Ocupacional del Instituto Nacional de Salud. Y ahí el doctor Enrique Guerrero, uno de los hombres y de los médicos que fue realmente uno de los pioneros en Colombia en salud ocupacional, me mostró el camino. Estudié higiene y seguridad industrial en México, me especialicé ahí y me vine a trabajar con el Ministerio de Salud. Y allí empezó realmente mi carrera. Trabajé con el Ministerio de Salud durante mucho tiempo y luego hubo un día en que dije, ¿qué más hago aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Qué estoy aportando? Y me sentía encerrada en medio de normas y leyes, pero con poco aporte a la sociedad, a la comunidad en general. Y tomé la decisión de retirarme y entonces me fui a montar el Departamento de Salud Ocupacional de Colsanitas, junto con otra médica que maneja muy bien su tema de salud ocupacional, con la doctora Slide, y montamos el servicio de salud ocupacional de Colsanitas, que estaba recién llegada a Colombia, entidad de medicina prepagada, pero que la doctora Slide había fomentado que se desarrollara salud ocupacional. Ahí viví las verdes y las maduras, como dicen. Ahí fui una trabajadora rasa de levantarme a las 11 de la noche para irme a tomar mediciones de ruido, de estar en la planta permanentemente, de estar asesorando a las empresas. Fue bastante duro, pero aprendí mucho, mucho. De ahí pasé al Consejo Colombiano de Seguridad a trabajar en el área de educación y de desarrollo. Un aprendizaje también excelente, donde tuve la oportunidad de compartir con expertos y gente que sabía mucho del tema de seguridad y salud en el trabajo. Pude aprender muchísimo, muchísimo. Yo creo que el éxito de eso fue que la verdad abrí mi mente a entender y aprender y a tomar de todo el mundo lo que más podía. De allí fue cuando empezó el sistema de seguridad social en Colombia y tuve la oportunidad de entrar a una empresa como Colmena ARL, era una administradora de riesgos laborales. La verdad que duré 24 años ahí, una experiencia magnífica, entré a crear empresa y el aprendizaje fue todo. Yo lo que siempre he dicho es que uno de los grandes factores de éxito que uno puede tener en la vida es poder adaptarse a los cambios. Y ese para mí fue uno de los aprendizajes más grandes que tuve durante esos 24 años. Fue adaptarse a los cambios,
trabajar adecuadamente en equipo, equipos heterogéneos muchas veces, arriesgarse, no tener miedo a proponer, a plantear cosas. Tuve que aprender mucho de cómo liderar y en qué estaba basado ese liderazgo. No fue fácil. Al principio tal vez intentaba ser más jefe que líder y después con mi propia gente fui aprendiendo y fui construyendo con la gente que trabajaba conmigo, fui construyendo incluso mi propio crecimiento. Y ese para mí fue una etapa de mi vida supremamente valiosa. Y hoy en día, yo me retiré hace más o menos unos 5 años. Yo llegué a ser la vicepresidenta y presidenta encargada en Colmena durante mucho tiempo y decidí independizarme. Hoy lidero una empresa, se llama LER Prevención, es una empresa dedicada a la consultoría, dedicada también a algún desarrollo tecnológico y a trabajar también con la pequeña empresa. Uno de los grandes sueños que yo tenía era trabajar con la pequeña empresa y pudimos en LER Prevención construir una figura asociativa donde las empresas pequeñas tienen el acceso a equipos interdisciplinarios completos que por sí solas no podrían, y que a través de la asesoría nuestra pueden acceder a todos las diferentes disciplinas y el cumplimiento de la legislación. Pero hay algo también muy importante que nosotros hacemos, es que estamos trabajando sobre lo que le hemos denominado la gestión meta inteligente de la prevención de riesgos, y en ella estamos trabajando con unos esquemas diferentes. Nosotros no estamos dedicadas al tema puramente técnico, sino al tema más estratégico de soporte y apoyo a las empresas grandes y medianas también, en cómo optimizar los recursos, que por eso se llama LER, ejerciendo un adecuado liderazgo, siendo eficientes y obteniendo resultados e impactos desde el negocio mismo de las empresas. Y bueno, todo esto lo complementamos con una herramienta tecnológica que nos ayuda en todo el progreso estratégico. Incluso esto lo trabajamos a través de una app que tiene 6 módulos y que permite desarrollar y hacer trazabilidad del tema. Y mi gran aprendizaje en mi vida profesional realmente ha sido que los cargos no importan, que lo más importante es lo que uno puede hacer y el aporte que uno le puede dar, no solamente a su empresa, sino a la sociedad, y por encima de todo el aporte a uno mismo y a su familia. Cuando uno entiende el valor de ese aporte, los cargos no importan. Lo que importa es realmente el valor de lo que uno hace y la pasión que le ponga a lo que uno haga. PROISEG, Proyectos y Seguridad de Panamá. Bajo el sello de profesionalismo, es una empresa comprometida a desarrollar un servicio asertivo y oportuno en materia de prevención. Seleccionados para realizar toda la seguridad y salud laboral del montaje, desmontaje e inauguración de la ampliación del Canal de Panamá, formar, capacitar y acreditar al 90% de todo el personal que trabaja en el sector de telecomunicaciones en la República de Panamá son algunas de las responsabilidades que desempeñamos como empresa. Proyección y planificación es el futuro seguro. Por eso, la seguridad es un valor que promovemos. Mira, hay una frase que durante toda mi vida, porque me la dio mi padre, y es una frase de Víctor Hugo, que desde que yo estaba estudiando en la universidad, mi padre me la repetía permanentemente y fue mi lema de vida. Y la frase de Víctor Hugo dice: el futuro tiene muchos nombres. Para los débiles es lo inalcanzable. Para los temerosos es lo desconocido, pero para los valientes es la gran oportunidad. Y para mí esa frase me marcó. Al futuro no le tenía miedo, me lo enfrentaba sin riesgos, porque siempre, digamos, sin tener preocupación por los riesgos, porque siempre pensaba, así estuviera pasando un momento difícil,
que el futuro era la gran oportunidad y yo tenía que tomar ese futuro como una gran oportunidad. Y ahora, desde el año pasado, en que sufrí de COVID y tuve hospitalización, tuve neumonía, etcétera, entendí también, y es mi frase preferida ahora, es déjate llevar por las manos de Dios y nunca perderás el rumbo de tu vida. Y para mí el complemento de las dos frases es fundamental, me complementa muchísimo. O sea, el futuro es una gran oportunidad, pero también el rumbo de mi vida va también marcado y de la mano de Dios. Las habilidades blandas para mí han sido lo más importante en mi desarrollo profesional, aunque me han costado trabajo muchas de ellas, y ha sido un proceso de aprendizaje que aún no lo termino, que aún no lo concluyo. Realmente temas como, por ejemplo, trabajar en equipo, ese es fundamental. O sea, trabajar en equipo con otra habilidad muy importante, que es la empatía, porque yo no puedo trabajar en equipo si no soy empática tampoco. Esos son dos elementos que a veces al principio cuestan mucho trabajo dependiendo de la personalidad de cada quien, pero son fundamentales. Es decir, entender que cuando yo trabajo en un equipo, yo tengo que ponerme en los zapatos del otro, como definimos empatía, o tengo que ponerme en el lugar del otro para poder entender sus planteamientos, respetar sus planteamientos y también construir a través de ellos. Sobre todo también con el hecho de saber escuchar, que es también fundamental allí. Pero hay dos que para mí fueron, de verdad, marcaron muchísimo en mi vida, y fue aprender a liderar mi propia vida para poder liderar en general a nivel de una organización. Pero sabes que lo más importante que entendí en todo esto es que uno está con seres humanos, que antes de sus capacidades profesionales está sus características humanas, y que uno como líder, lo más importante es descubrir en ellos cuál es el verdadero valor de ellos como personas, como seres humanos, pero también como profesionales, por supuesto, y poder lograr que ellos se enamoren de lo que hacen, entendiendo cuál es su propio valor. Y hoy, después de mucho tiempo, después de estudiar y revisar este tema, llegué a encontrarme con las definiciones de metainteligencia y de liderazgo metainteligente, y entendí que aquello que yo había aprendido se refleja en esto. Y es que hoy en día se dice, y esto va de la mano con inteligencia emocional, que fue otro aprendizaje, hoy en día se dice, mire, las empresas tienen inteligencia mental, tienen también una inteligencia emocional, por supuesto, tienen una inteligencia física. Las personas tienen también, y las empresas tienen también inteligencia física, pero hay una inteligencia emocional, por supuesto. Esa fue un aprendizaje muy grande. Y entendí que en la inteligencia emocional hay un elemento fundamental desde el punto de vista de relacionamiento con los demás, y es que en la medida en que yo puedo controlar mis emociones, conocerlas primero y poder controlarlas y manejarlas para poder relacionarme adecuadamente, es un factor de éxito. Pero yo también en mi época y durante todos esos años de trabajo en una empresa, y aún hoy, una de mis grandes preocupaciones hace muchos años fue, venga, ¿cómo en la inteligencia emocional yo no pierdo mi autenticidad? Porque a veces nos decían, usted tiene que controlar sus emociones, pero hay algo de tu personalidad, de lo que es tuyo, de lo que es auténtico, que no puedes dejar. Entonces yo tengo una anécdota para reírse uno mucho con este tema de inteligencia emocional, y es que cuando yo trabajaba en una empresa, tenía una amiga que era, siempre pensé que era muy inteligente emocionalmente, controlaba todo. Y esta persona un día estaba hablando con su esposo le estaba diciendo no sé qué cosas, y ella le decía, mi amorcito, sí, mi corazón, sí, mira esto, todo. Yo tengo que aprender a ser así. Y en ese momento me llamó mi esposo y yo le he contestado igual, mi amor, ¿cómo estás? Mi corazón, ¿cómo te va? Pues su respuesta fue, ¿a ti qué te pasa? ¿Dónde estás?
porque en ese momento yo había perdido parte de mi autenticidad. Entonces entendí también, y en muchos momentos que me ocurrieron en mi vida laboral, entendí que hay que ser inteligente emocionalmente, pero que hay que ser auténtico. En ese momento no sabía cómo se llamaba esa inteligencia. Y con el tiempo aprendí que hay una cuarta inteligencia que deben manejar las personas y las organizaciones, y es la inteligencia espiritual. Y esto es lo que yo asocio con el tema del liderazgo. Y la inteligencia espiritual no es de una religión en particular, no. Es el trascender, el que tú en tu vida puedas trascender. La necesidad de una inteligencia espiritual te casa con tu propia autenticidad, con lo que tú eres. Te casa con tu propio valor. Te casa con la trascendencia tuya como ser humano, que no es solamente un cuerpo físico y una mente, sino que también hay un alma y hay una trascendencia en esto. Y esa inteligencia espiritual la encontré también en esa ciencia de la meta-inteligencia, que hoy se maneja y que hoy yo desde mi organización y en mis consultorías y en mis conferencias, que muchos todavía se burlan de mí cuando yo hablo de este tema y no han alcanzado a captar esto, pero seguiré haciéndolo, es que la seguridad necesita, más que hacer una seguridad basada en comportamientos, basada en todo esto, hay que buscar que las personas, desde la base hasta los niveles más altos, entiendan el valor de su aporte desde su propio trabajo, el valor de su aporte en la familia, en la sociedad, en la empresa, y el valor de su aporte para ellos mismos, y en ese momento poder entender ahí sí cuál es el valor de la seguridad. Entonces, si me hablas de habilidades blandas, solo te digo, las habilidades blandas para mí hoy en día y siempre marcaron mi vida, y las habilidades blandas son la bandera que hoy te va a permitir llegar al éxito. Puedes saber de todo, puedes ser el megadoctor en muchos temas, pero si no tienes empatía, si no tienes un buen relacionamiento, si no sabes trabajar en equipo, si no eres un líder, y ojalá meta inteligente, es decir, que formes líderes que encuentren su verdadero valor en la vida. Si no tienes esas 4 inteligencias integradas, la mental, la física, la emocional, la espiritual, pues podrás tener muchos conocimientos y muchos diplomas y muchos títulos, que al final seguramente te costará muchísimo más trabajo llegar a alcanzar tus sueños y hacer lo que tienes que hacer. Mira, yo podría contar muchas cosas y ya he contado muchas cosas que aprendí en mi vida profesional, pero yo tal vez sí quisiera compartir algo porque creo que eso es parte de la vida de uno. Yo mencionaba anteriormente, fui víctima de COVID en noviembre del año pasado, y víctima del COVID fuimos 12 personas en mi familia, producto de una falta de prevención, producto de creer que a mí no me pasaba nada, producto de confiarnos, y esto tiene que ver mucho con este tema de seguridad del cual estamos hablando. Y supuestamente yo soy una prevencionista y pasé por eso. Fuimos 12 personas en mi casa que resultamos contagiadas por una persona que llegó a la casa de mi hermana a almorzar, se lo pegó a mi hermana y mi padre, que tiene 101 años, mi madre, que tiene 87, y de ahí arrancó toda la familia hasta que llegó a mí. Gracias a Dios todos salimos victoriosos, pero yo tuve neumonía, una neumonía fuerte que me llevó a 7 días de hospitalización en cuidados intermedios. No llegué a cuidados intensivos, pero yo sí tal vez quiero transmitir algo, y fue que allí encontré a Dios. Yo encontré lo que significaba Dios en mi vida, y en una de esas noches de mayor angustia, donde mis signos vitales estaban totalmente alterados, entendí y comprendí el valor de la oración. Entendí y valoré aún más, aunque siempre he sido católica y soy mujer Emaús, pero ese día entendí lo que era Dios. Y a mí me dejó el mayor mensaje de mi vida desde el punto de vista del amor, y no solamente el amor de Dios, sino ver médicos y enfermeras entregados, dedicados a tratar de sacarnos adelante. Y bueno, salí adelante y estoy viva y estoy aquí y estoy presente en este momento.
Gracias también, y lo tengo que decir así, al amor de Dios, y reconozco en Él mi vida, y no tengo sino agradecimientos. Y tal vez habrá muchas personas que no creen, que no son creyentes, y yo no pues obligo a que sea creyente a nadie, pero sí quiero dejar el mensaje que tal vez uno por la vida pasa con egos y con soberbias, pensando que uno es el único que maneja y administra su vida, y uno es el único que logra las cosas buenas de su vida y se aferra absolutamente a todos estos temas, y resulta que al final la verdad verdadera es otra. Y bueno, y Dios está presente en tu vida, marca tu rumbo, y después de que uno sale adelante de un tema como estos, le queda seguir una misión y tiene uno que entender cuál es el propósito de la vida de uno. Si yo volví y sigo viviendo bien, es porque hay una misión, es porque hay un propósito de vida, y uno tiene que encontrar ese propósito de vida. Y aquí hago un llamado, creyentes o no creyentes, pero el servicio es lo que más nos debe animar. Servir en la institución, servir en el trabajo en el cual estemos, servir a nuestra comunidad, servir a nuestra familia, servir. Esa palabra, servir, es lo más importante que debe guiar realmente nuestra vida. Estamos pasando por un momento difícil en el mundo, y posiblemente era un momento que el mundo necesitaba. Esta era una sacudida que teníamos que darnos todos para entender y aprender de este momento tan difícil. Para quienes están sin trabajo, para quienes han tenido personas, familia, amigos que se han ido y han desaparecido, aquí lo más importante es aprender de eso y entender, y tengo que decirlo como Miriam, como ser humano y como persona creyente, fe y confianza en Dios, que yo estoy segura que saldremos adelante, que de esta vamos a salir, que no es fácil, que seguramente no tenemos con qué llevar a nuestras familias el alimento, la supervivencia, etcétera. Son momentos, pero recuerden algo, en la vida todo pasa, todo es pasajero, esto pasará, y enfréntenlo con fortaleza, con fe, con confianza en que de esta vamos a salir. Muy difícil entenderlo, seguramente la mente de ustedes no podrá y su corazón tampoco, pero yo solo les digo, pongan su fe y su confianza en Dios y verán que es más fácil, es mucho más llevadero cuando uno tiene fe y confianza en que hay un Dios que nos está llevando de la mano.